esta noche, Señor Padre, primeramente delante de ti, Señor, me vengo presentando, Señor, y diciéndote a ti primeramente, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, porque tú nos has dicho, Señor, que nosotros abrimos la boca y tú la llenarás, Señor, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, venga de ti, Señor, que de mí no salga nada, Señor, que no sea agradable a ti, Señor. Remitimos, Padre, delante de ti, Señor, toda nuestra vida, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adiós. Vamos a ver cómo me acomodo, porque no traje presentación, pero el Señor tiene control y todo. Y es que la presentación me da más susto y me la pasa así. Y fue algo así que Dios me puso, hermano, desde que me dio lo del ojo, Dios me inquietó a dar este tema, ¿verdad? Este tema va relacionado con la revelación, porque habla del ojo, el ojo espiritual. Pero como te traigo mis apuntes, dice la de ustedes sus apuntes, yo todo lo apunto, hermano, porque a mí se me pega así, a ustedes apuntando. Entonces yo no traje los versículos apuntados, así que hoy les voy a pedir colaboración a cada uno que me los lea y dónde están. Si gustan, me acompañan en Salmos 139, 16. Ahí el que tenga me lo, para no buscarlo aquí. Y ahí lo pasó. Salmos 139, 16. En mi corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, hermanos. El lunes en la oración estuvo muy hermosa, ¿verdad? Y el Señor ya nos hablaba de que Él iba a bendecir a los hijos, hermanos. El mundo tiene el concepto, ¿verdad?, que todos somos hijos de Dios, hermanos, y en el Ebenezer nos han enseñado que no todos son hijos. Porque dice que el Hijo es el que sigue a Cristo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, no todos somos hijos, ¿verdad? Y aquí está esta palabra que dice que Dios va a abrir nuestro ojo a los que le aman. Entonces, hermanos, es muy diferente decirlo de la boca hacia afuera, que nosotros lo amamos, a vivir el amor de Dios. Y yo creo que con esto que a mí me pasó el ojo, para mí tiene algo, ¿verdad?, muy sorprendente, porque a veces el nivel espiritual de uno decae, porque se convierte en una rutina, en un corre, en un venga para acá, venga para allá, de que aquí, de que allá, y se convierte en una rutina. Y el Señor es especialista en romper las rutinas, en romperle a uno todos los patrones, ¿verdad? Todo lo que uno planifica, el Señor es el experto de romper todos esos planeamientos. ¿Y por qué este tema, hermanos? Porque, bueno, la mayoría, toda la iglesia sabe de que fueron 15 días de que uno no se lo cuenta a nadie, pero yo le decía a una persona, yo no sé dónde me salieron tantas lágrimas, porque mi ojo no paraba de llorar. Y todavía cuando a mí me vendaban el ojo, la primera vez que me lo vendaron aquí un lunes, yo sentía aquí abajo lleno de lágrimas, y yo me lo abrí para que salieran las lágrimas. Y decía, es que se me va a ahogar, decía, se le va a ahogar el ojo. Y era porque yo le sentía empapado, y en verdad yo me lo abrí abajo y salían las lágrimas. Quería también hacer un estudio del significado de las lágrimas. Tiene mucho significado también las lágrimas, hermanos, pero hoy en día aquí en el
tema vamos a ver lo que es, ¿verdad? En verdad el ojo, pero el ojo espiritual, no el ojo físico, no el ojo del humano, sino el ojo que el Señor quiere para nosotros. Y yo creo que en esto que pasamos, ¿verdad? Las que fueron conmigo al campamento, supieron, ¿verdad? Todo lo que nos hablaron allá. Y allá nos quedamos un sábado en la noche, nos quedamos tardes, algunas ahí hablando y empezaron a hablar cosas ahí, ¿verdad? De brujas y cosas así. Yo, ya cuando me fui para la habitación, yo igual sí. Pero antes de eso, la pastora reprendió, ¿verdad? Por los temas que se estaban tocando. Y empieza mi mente, ¿verdad? Cuando estaba yo en la ¿será que por eso, ¿verdad? El lunes? Pero ya cuando yo me levanté el domingo, ya mis ojos estaban pesados, estaban como hinchados. Y yo me sentía que no era, que ya no era yo, no me sentía. Y yo vi bien, y ya cuando llegué el lunes a la casa, yo digo, esto de Dios, porque eso que me pasó, ¿verdad? Es esa basura que entró, y todavía mi mamá, mis hermanos me vacilaban, que seguro yo me metí una uña allá dentro del ojo, que por andar con las uñas y toda la historia. Entonces ellos me decían, por andar de vanidosa con las uñas y todo eso. Y yo, no es eso, yo nada más me estregué el ojo, y ya, desde ahí el ojo empezó a llorar hasta 15 días, hermanos. 15 días de que hubieron momentos que yo me desesperé. Hubieron momentos donde yo le dije, Señor, no entiendo qué es esto. Y un lunes, de un viernes, fui a la clínica y aún así no me atendieron. Me salieron con que él no tenía seguro. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Yo cuando salí de ahí, del hospital, lo primero que llamé fue a Randa y el alma de uno, ¿verdad? Explota, ¿verdad? Yo me puse a llorar y digo, Randa, es que no entiendo qué es esto. Pero a veces uno no entiende los tratos de Dios. A veces uno no entiende que el Señor hace por dentro primero, desde adentro hacia afuera. Y hay cosas, digamos, de que uno se hace prejuicios, o que si alguien le cuenta algo a uno se empieza a hacer prejuicios sobre las cosas. Y eso es lo que Dios nos va a hablar en esta enseñanza, de tener los ojos espirituales que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Como decía este salmo, dice que el Señor nos va a dar ojos espirituales, hermanos. Y estos días hemos estado hablando, ¿verdad? Se han dado cosas en la iglesia que todas esas cosas lo llevan a uno a buscar y decirle, Señor, no entiendo, ¿verdad? Qué es lo que te está pasando, pero el Señor, con el pasar de los tiempos, lo vas a entender. Este versículo en 1 Corintios 2:9 fue el versículo que se usó para la proclama de la revelación. Ese fue el versículo que se dio. Dice que hoy en día lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora sí, lo voy a ver que me acompañen en Génesis 21, 17 al 19. Y que lo tenga ahí para que me lo lean. Amén. Génesis 21, 17 y 19. Y oyó la voz del muchacho, y el ángel que de Dios llamó a Agar en el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Escúchenos, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y ¿qué? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Todos conocemos esta historia. Estas historias, hermanos, creo que ya son bastante conocidas, pero son las que se dan para desarrollar el tema. Sabemos que Agar era ¿verdad? La que estuvo, la que fue una esclava, fue todo lo que ella pasó. Ella tuvo un hijo y todo lo que ella pasó, y sabemos por qué la mandaron, ¿verdad? Pero ella, a pesar de que ella fue menospreciada, tuvo heridas. Entonces cuando la mandaron al desierto, la mandaron con una botella de agua.
Entonces yo ponía, ¿verdad?, que la mandaban con una botella de agua, pero ella no miraba por qué el Señor la llevó al desierto. Entonces esas son las situaciones de que a veces nosotros no miramos qué tenemos en nuestra mano, que no miramos y sabemos que el agua es la palabra, hermanos, y literalmente hoy en día nosotros necesitamos tener nuestros ojos abiertos para percibir que el enemigo no nos engaña, que el enemigo no quiera poner esas esclavitudes en nosotros, que ya sean problemas, que ya no sentimos, que sea una situación económica, que sea una situación con el esposo, que sea una situación con la que sea, pero nosotros tenemos que venir a la palabra para que el Señor nos dé ese entendimiento. Por testimonio yo les voy a contar que cuando nosotros empezamos en Tibás, estábamos pequeñitos, yo tenía un añito cuando nosotros llegamos a la iglesia, y desde que llegamos y conocimos a la pastora Vero, ella nos metió en todo, yo era todo, estaba en danza, estaba en la soda, estaban niños, estaban mujeres, estaban todos, yo tenía todos mis días ocupados, pero para mí era de ley. Y en esos procesos fue cuando ellos empezaron a contarles a uno de la administración, que uno tenía que administrarse, que uno tenía que confesar, que uno tenía. Entonces, uno decía que tiene que administrar. Pero hermanos, escuchando una palabra, empieza a darle vida a uno, porque uno se va dando cuenta las cositas que uno tiene por dentro. La misma palabra es la que les da vida a uno, la que está diciendo, sí, necesito hablar con la persona, porque hay niveles, como lo ha dicho mi esposo, hay niveles que yo puedo venir y orar, los hago yo, ¿verdad? Y corto, pero hay niveles espirituales más grandes que ocupamos una cobertura que corte. Por eso ustedes a veces dirán, pero es que yo oro, yo corto, yo reprendo, yo de todo, y es lo mismo, y sigue, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque a veces se necesita una cobertura, a veces se necesita, y el Señor nos está hablando, desde el domingo nos está hablando, que tenemos que empezar a confesar áreas dentro de nosotros que uno dice, estoy súper bien, pero pasan 15 días y vuelvo a decaer. Entonces, hermanos, hay que autoexaminarnos, y así como el Señor mandó a Agar al desierto con esa botella de agua, pero ella no miraba que el Señor le dio esa botella de agua, no miraba que su hijo estaba mal, tuvo que el ángel hablarle, y ella, a pesar de todo, de sus heridas, de todo lo que le hacían y todo lo que ella hacía también, ¿verdad? Porque las dos hacían sus cosas, pero en este momento estamos hablando de ella porque ella fue la que fue mandada al desierto, porque el Señor quería que ella fuera liberada de eso. Entonces aquí yo ponía, cuando estamos en esos procesos, no podemos mirar, no miramos hacia adentro, no miramos la solución, porque estamos ahogados. Como tenía yo ese ojo, que estaba ahogado, me pusieron el ojo ahogado, de todo me pusieron pirata del Caribe, de todo, hermanos. Entonces Dios me pasó ese proceso a mí con el ojo, pero hay muchos que van a hacer infinitas cosas, ¿verdad? Y hay que decirle al Señor, no por qué estoy pasando esto, qué quiere que yo aprenda con eso. Eso es una lección para nosotros, para poder ayudar a otros, ¿verdad? Que no tal vez tengan la solución para salir adelante. Amén, hermanos. Amén. Cuando estamos en procesos, todo lo vemos mal, ¿verdad? Cuando estamos en ese desierto, nada nos sale. Pero cuando ya empezamos a beber esa agua viva, ya empiezan las cosas a funcionar, porque ya empieza a cambiar nuestra visión, ya empieza a ver, dice que lo que primero el Señor le dijo a Agar era, Dios le dijo, levántate, no pierdas la visión, que no perdiera la visión. El otro que le hizo, alcanza al muchacho, eso está ahí en el versículo, alcanza al muchacho, era que restaurara el hogar. Nosotras como mujeres, hermanos, nos toca bastante trabajo, ¿verdad? Porque nuestra función como mujeres es siempre orar. Siempre que yo iba de la pastora a ministrar,
Ella me decía, mamita, doble sus rodillas, doble sus rodillas, doble sus rodillas. Siempre era lo que ella me decía, todo. Y esto es, hermanos, nosotros tenemos que restaurar nuestro hogar. Restaurar, y todo nos toca a nosotros, y ya a nosotros, ¿por qué todo yo? ¿Por qué todo? Pero ella sí lo hizo el Señor, ¿verdad? El esposo es el proveedor y la mujer es la que está en la casa restaurando el hogar. Que nosotros estemos ahí para dar alegrías cuando llega el esposo. Dice que como tercero, sosténlo con tu mano. Entonces nosotros tenemos que sostener las cosas con nuestra mano, como manos bendiciendo. Por eso el domingo el Señor nos da manos santas, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras manos? ¿Qué hacen nuestras manos? Nuestras manos son para bendecir, son para acariciar, son para abrazar o son para golpear. Si nuestras manos para golpear, hermanos, tenemos que decirle al Señor que nos ministre, ¿verdad? Buscar una cobertura para ministrar. Dice que cuando ella empezó a ver todas estas cosas, ahí se le abrieron los ojos y ella pudo percibir, ¿verdad? Y si yo pude percibir, dice que esto que ella tenía es como un síndrome. Desde esos tiempos se daban los síndromes. Ese era el síndrome del estancamiento, porque eso es uno estar espiritualmente con los ojos cerrados. Un síndrome del estancamiento. Hermanos, si uno sabe, yo no sé si a ustedes le pasa, pero uno como persona que sigue a Cristo, porque uno lo que somos seguidores de Cristo, uno siente cuando nuestro nivel espiritual baja. Uno siente y uno tiene que alertarse y decirle al Señor, no nos deje, Señor, que nuestro nivel decaiga, porque si nuestro nivel decae, ahí entra una muerte espiritual que el Señor no va a querer. ¿Y quién nos da vida? Solo el agua, solo esa agua que el Señor tiene para nosotros. Y que el Señor nos permita a levantarnos así como levantó a esa mujer. Ahora acompáñenme en Apocalipsis 3, 17 y 19. Se lo tiene, ahí me lo digo. Apocalipsis 3, 17 y 18, perdón. Amén. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que esto era una iglesia, ¿verdad? Una iglesia que se creía más, se sentía una iglesia con una crisis, con una ceguera espiritual. ¿Y por qué tenía esa ceguera espiritual ellos, hermanos? Esta iglesia, porque dice que ella se sentía bien. Eso se ve cuando tal vez uno hicieron hablar con un hermanito está mal, y uno le pregunta cómo está, y dice, todo bien, todo bien, todo bien. Entonces eso, hermano, es el dejarnos ayudar, el dejarnos, porque esto también dice que lo ponía aquí como un síndrome que tenía la iglesia, que ella se creía perfecta. Entonces, hermano, nosotros si nos creemos perfectos, sabemos que es perfecto solo Cristo, solo Él fue perfecto, porque tenemos cosas, hermano, que aunque nosotros queramos santificarnos, que queramos apartarnos, siempre vamos a fallar, siempre vamos a tener una debilidad de que le vamos a fallar al Señor. Y así se creía esta iglesia, se creía la iglesia más rica, se creía, y todos tenemos unos clavitos, ¿verdad? Que no los miramos, pero que otras personas sí los miran. Pero ¿por qué nosotros no los miramos? Porque hay una ceguera espiritual dentro de nosotros, que se puede llamar orgullo, que se puede llamar es que yo soy la mejor, yo soy la más bonita, puro Job, ¿verdad? Que era el yocho. Job era el yocho. Entonces así a veces nos podemos creer nosotras, es que yo conozco todo a la Biblia, es que yo sé hablar en lenguas mejor, es que yo soy la que mejor me visto, es que yo soy la que mejor me expreso. Pero para el Señor no, porque dice que uno se cree que está bien, pero cuando nuestros ojos espirituales se abren, creo que nos vamos a sentir, como decía el Señor, indignos, ¿verdad? Y no tenemos que
sentirnos mal si nos encontramos dentro de nosotros áreas que no nos gustan. Que nos juntamos con alguien, empezamos y cuando llegamos a la casa decimos, ay Dios mío, me resbalé, se me salieron unas cosas que no tenía que decir y ya nos sentimos mal. ¿Quién es, hermanos, que nos hace sentir mal? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene que estar siempre dentro de nosotros para que nos haga ver cositas dentro de nosotros, hermanos, y renunciar. No es bonito, ¿verdad? Renunciar, y a veces no solo renunciar, Señor, perdóname, Señor, perdón, es ministrarnos esas áreas, como yo le decía ahora, ¿verdad? Ministrarnos porque, como les contaba, ¿verdad? Es un círculo que ahí da vueltas y vueltas y vueltas, pero si no hay una autoridad que las corta, va a seguir dándose. Y el enemigo no va a querer, que usted se ministre, porque no quiere que usted sea libre de esa área que le está estorbando ahí, para que el Señor abra sus ojos. Entonces, que no seamos, ¿verdad?, de que yo soy la mejor, de que yo todo lo sé, de que yo soy la que hablo mejor, de que yo, no, hermanos, tenemos que ser personas de que está bien saber bastante de la Biblia, está bien la persona que se capacita, que se prepara, está bien que sepa, pero no llenarse de ese orgullo de que todo lo sé, de que todo lo, porque el Señor, más bien lo que se puede hacer es ser partes con otras mujeres, o ser partes y estudiar la palabra juntas. Amén, hermanos. Dice, hoy nos encontramos gente imperfecta, levantando, dice que hoy nos encontramos gente perfecta, pero nos gusta buscar a perfeccionarnos, ¿verdad? Nosotros nos creemos, esto que yo puse aquí, nosotros nos creemos perfectos, pero andamos buscando a ver lo imperfecto en otra persona. Dice que, lo ponía aquí, que ocupamos colirio en nuestros ojos. A mí me pusieron un montón de colirio por toda la mano me pusieron colirio. Y yo me puse a investigar colirio, dice que colirio son gotas, son cremas, entonces es una medicina para el hombre. Entonces, hoy le pedimos al Señor, ¿verdad?, que si ocupamos ese colirio en nuestros ojos, que el Señor nos dé esa medicina para que tengamos un ojo sano y que veamos solo cosas espirituales. Amén, hermanos. Nos creemos más santos que alguien, debemos autoexaminarnos por dentro. Entonces, amén, hermanos, si yo me creo más santa que esta chica, que se me olvidó el nombre, el Megan, entonces si yo me creo mejor que ella, estoy en problemas, porque dice que delante del Señor somos todos iguales, somos vasos de Él, ¿verdad? Que el Señor a ella la utiliza en una forma, la utilizan los instrumentos, que a uno lo utiliza la danza, pero todos delante del Señor somos iguales, delante del Señor. Ahora, hermanos, ahora yo les contaba el domingo una parte de esto, porque la verdad, con esto que me pasó y en esta Semana Santa que el Señor no nos dejó salir, me puse a ver ahí algunas por ratos, algunas películas mientras que estaban en la hora de almuerzo del retiro, y me impresionó lo de las samaritanas. Son, hermanos, historias de que ya uno las conoce, que ya uno las ha leído, pero cuando yo me puse a leer, ya no sé, yo cuando mismo estaba llorando, yo no sé, el Señor qué está haciendo, definitivamente, pero hay veces que el Señor revela cosas en esos momentos que a veces Gana me dice, pero ya el apóstol lo ha explicado, pero en ese momento es la revelación para uno. Y a mí me impresionó tanto, hermanos, en ese momento la samaritana, ¿verdad? Ahí sabemos lo que quiere apuntar, está en Juan 4:7, para que la repasen y tal vez Dios nos lleve a otro, porque a todos nos revela de diferente manera. Y cómo Jesús llegó a ese pozo cansado, ¿verdad? Y cómo él le hablaba a ella ahí. Y ella, todo lo que le dijo, ¿verdad? Que le decía, ¿verdad? Que ella tenía 6 hombres y que no, pues era 5 y el sexto no era, ¿verdad? Sabemos todo el significado, ¿verdad? Lo ha predicado aquí, que el 5 es de gracia, que el 6 es el número de hombre. Pero para en ese momento fue, para mí en ese momento, que el Señor quería que siguiera llorando, quería que siguiera derramando lágrimas. Pero a mí lo que me impresionó era cómo ella, y aquí en esto,
dice que ella le decía que él era indigno. Por eso me impresionó, porque Denis habló de que habían personas que se sentían indignos aquí, pero esta mujer era una samaritana igualada porque le dijo al Señor indigno. ¿Quién se cree ella, verdad? Ella veía los defectos en Jesús, y yo veía en Jesús ella los defectos, y entonces ya como ella empezó a verle los defectos a Jesús, ya Jesús, ¿verdad? Se la tiró, ¿verdad? Pero después de eso, el Señor la ministró, el Señor, y dice que la clave fue que ella se dejó ministrar, que ella fue sincera con el Señor, fue sincera y fue transparente con Jesús. Entonces, no importa, como decía mi esposo ahora en la administración, qué hemos hecho, cómo nos hemos sentido, lo que hemos hecho, cuántos, como esta mujer que tuvo 6 hombres, ¿verdad? No importa eso, porque vea que el Señor dice que el huir y lo menospreciado el Señor nos saca. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Ser transparente, ministrarnos, ¿verdad? Todavía en esto de ministrarnos, el lunes le daba una palabra a mi esposo que el Señor le ponía, era que a veces no avanzamos, es porque no somos sinceros en las administraciones. Y eso yo siempre se lo decía a mi esposo cuando nosotros todo el tiempo pasábamos ministrándonos. Aparte que nos gustaba hablar con los pastores, ¿verdad? Nos gustaba ir donde ellos, aprovechábamos, y yo siempre le decía, pastora, ocupo todo un día para hablar, y eso es bueno, digamos, estar uno hablando, porque dice que uno hablando uno empieza, pero depende de lo que habla, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad?, de uno. Yo voy a ir a hablar, pero de mí, no voy a ir a hablar de, bueno, puedo ir a hablar de mi esposo, sí, eso sí va a decir, pero digamos, como ahora, uno puede ir a hablar de la congregación para que nos aconseje, pero es bueno. Pero yo siempre le decía a Randa, si yo voy a sacar tiempo para ir de la pastora Vera, pero lo que yo voy a decir no es, yo digo, ¿para qué voy a decir? O sea, ¿para qué voy a sacar de mi tiempo para ir a decir algo de alguien? ¿De quién puedo decir? Ir a decir algo de Arenis, que está ya bien, ¿verdad? Voy a decir algo a la pastora de Arenis. Y yo, ¿para qué? Si yo tengo que ir yo a decir de mí y cosas sinceras también. Dice que no se puede mentir ahora. Cuando ya nosotros nos ministramos, no podemos ya mentir, porque ya estamos abriendo nuestros ojos, ¿verdad? Dice, aquí le mandamos el mensaje. Dice que en esto era porque, yo lo puse aquí para recordar. Dice que esto se quiere dar, que a veces hasta yo lo tenía esa costumbre, pero ya estudiando esto ya no lo voy a hacer. A veces, hermanos, mandamos tal vez una prédica, se la mandamos a alguien, y esta mujer contaba aquí que dice que a veces mandamos, yo le voy a mandar una prédica a Randa. ¿Por qué intención mandamos esa prédica? O para que lo edifique, o para que es que esa prédica es para él, porque ahí lo que estamos haciendo es que conocemos las áreas débiles de la persona, y no, nosotros tenemos que venir a escuchar palabras para mí. Amén. Para mí. Yes. Digamos, yo vengo a la iglesia a alabarle porque vengo a alabarle a Amén. No vengo a ver quién lo cantó, cómo lo cantó, sino es para mí, y eso es lo que el Señor me decía. Yes. Es que primero somos nosotros, cada uno, los que tenemos que venir a adorar al Señor, que venir a ministrarnos, y si escuchamos y yo no lo mando por nadie, como dice el esposo, o por todos, no lo digo por nadie, lo digo por todos, pero a mí sí me gusta mandarles prédicas, porque yo digo, qué bonito, porque a mí me gusta escuchar, pero ya no lo vuelvo a hacer, porque para que no lo malinterpreten que yo se las mando por ahí, pero sí tiene que tener uno cuidado, hermanos, porque que se malinterprete, ¿verdad? Eso yo no lo había visto así. Entonces, si le he mandado alguna prédica, lo ha malinterpretado, ¿por qué me lo mandó? Entonces yo les pido disculpas, que no lo hice por nada, sino porque
porque a mí me gustan o porque a mí me llena. Entonces yo digo, si a uno lo llena, también tiene que llenarles a muchas, uno se trasladora, que uno quiera que las demás se empapen de lo bonito que el Señor habla, lo bonito que el Señor nos habla. Pero dice que primero tenemos que hacernos un escáner nosotros, escanearnos nosotros, porque si nosotros vamos a escanear a los de afuera, a los demás, y no nos vemos nosotros, entonces por eso ella decía esta enseñanza, que a veces nosotros los mandamos, es que le voy a mandar la predica para que la escuche y a veces acaso el Señor le habla. Y si no nos habló nosotros primero, si no nos escaneamos nosotros primero, ¿cómo le va a hablar a las otras? Entonces, y eso es lo que el apóstol nos dice hasta nosotros para dar una enseñanza. ¿De dónde cogemos nosotros las enseñanzas? ¿Las cogemos la enseñanza de YouTube? ¿O la cogemos del Face? ¿O cómo? Para eso nosotros nos capacitan los martes, nos capacitan los jueves, para nosotros hacer nuestros apuntes y ahí tener, y ya cuando el Señor le inquieta a uno, dar un tema, entonces a uno va a los apuntes y ahí empieza uno a buscar. O el Señor trae esa cascada de revelación y eso viene porque entre manos metamos, el Señor manos va a hablar. Amén, hermanos. Amén. A mí síganme mandando. Sí, les sigo mandando. A todas, les sigo mandando. A mí me gusta, yo siempre le he dicho a varios, creo que le he dicho a Marnia y a veces hay unas que les dan los martes, que es de las hijas del profeta Tito. No, entonces duran como 2 horas. A veces se dan como 2 horas solo en alabanza, pero de ahí son hermosas. Me sigue mandando a mí como siempre. Sí, esas lo ministran a uno, a mí me ministran mucho. Y entonces yo digo, como a mí me ministran, no desearía que a todas se ministraran. Amén. Entonces, el mensaje deseado volverlo a escuchar. Entonces, digamos, si nosotros hay un mensaje que algo nos quedó ahí, volvámoslo a escuchar, porque el Señor nos va a seguir hablando. Amén, hermanos. Aquí yo ponía un ejemplo que decía: si yo vengo a la iglesia, que Dios me hable a mí primero, y no a mirar la condición de los demás. Y eso no soy yo la que lo puse, sino en esa prédica lo decían, y yo decía, señores, definitivamente nosotros tenemos que vernos nuestras incapacidades nosotros primero, porque si vemos las incapacidades de los demás, no vemos nosotros por dentro. Ahora acompáñenme en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Sabemos, ¿verdad? También esa historia se ha escuchado bastante, que ellos, ¿verdad? Todo lo que hicieron, que comieron. Unos dicen que una manzana, otros dicen que un fruto, ¿verdad? Cuando estemos arriba le vamos a preguntar al Señor cómo es, si era una manzana, si era un fruto, y cuál fue la persona que le habló, ¿verdad? Si fuera serpiente o cuál espíritu que andaba por ahí rondando. Pero dice que hasta que ellos pecaron, ellos se vieron la condición. Entonces, hermanos, cuando pecamos, vemos nuestra condición. Pero aquí yo anotaba, dice que cuando la gente trata de cubrirse o escudarse, dice que escudarse detrás o si la persona se justifica, es porque hay algún pecadito ahí oculto. Dice que estos son apariencias. Sabemos que todo esto nos habla de las apariencias, y aparentar, hermanos, no es agradable ante los ojos de Dios. Nosotros nos hemos dicho aquí, ¿verdad? A nosotros nos pueden engañar, a nosotros nos pueden decir, pero a veces no tantito. A veces no tantito nos engañan, hermanos, porque créame que ahora con esto, que el Señor nos abre nuestros ojos,
Y no solo a nosotros como pastores, y yo lo he dicho aquí, que yo, la pastora siempre lo decía, y yo me quedaba, que ella se daba cuenta quién ora y quién no ora. Yo decía, ¿cómo hace para darse cuenta? Y ahora digo, ahora entiende uno, porque en el rostro se refleja como la condición de la persona. Entonces, no podemos aparentar, hermano, lo que no somos. Dice que tenemos que hacernos un autoexamen. Tenemos que hacer un autoexamen para ver nuestra condición. Hermanos, y el Señor, cuando uno más se mete a orar, a meterse a estudiar la palabra, a hacer ayuno, el Señor hace cosas extraordinarias en nosotros. Entonces, las personas que están buscando santificarse tienen discernimiento y a veces disciernen en cómo están otros. Pero tenemos que tener, pedir amor al Señor para que esas cosas que nosotros discernamos en las otras, no las condenemos, porque nosotros no somos para condenar. Eso lo hace también un profeta, porque la habilidad de un profeta o el don de un profeta es sacar a luz el pecado. Por eso a veces los profetas chocan con las personas, porque, hermanos, a veces a las personas se le percibe el pecado, pero a millares y eso le pasa a mucha gente. No voy a decir que solo yo, porque es mucho. Y eso es cuando el Señor nos da los ojos espirituales. Porque ¿para qué son los ojos espirituales, hermano? Para ver más allá. Porque el ojo humano no puede ver muchas cosas. El ojo humano lo que va a ver es lo malo, es lo terrenal. Pero el ojo espiritual va a ver lo espiritual, va a percibir lo espiritual y percibe a las personas espirituales. Entonces, esto es lo que pasó aquí con Adán y Eva. Cuando ellos comieron de lo que el Señor les dijo que no comieran, pecaron, entonces ellos automáticamente sus ojos espirituales, los ojos carnales, porque ahí entró la carnalidad, vieron su condición y se vieron desnudos. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, hicieron sus trajes de picapiedra, hicieron sus trajes para taparse porque se estaban viendo la desnudez. Entonces, eso es lo que hace el pecado, hermanos. Eso es lo que hace los ojos terrenales, que nosotros veamos los defectos. Por eso, hermanos, es impresionante, pero el Señor me llevaba y en este tema, y Él les decía, cuando yo veo los defectos en mi esposo, es porque viceversamente Él ve los defectos en mí. Pero como esposos tenemos ¿cómo se puede llamar? Tenemos de decirnos mi amor, te fallaste en eso, no me gustaste cómo me habló, no me gustó cómo tenemos, digamos, esa habilidad para decirnos, pero digamos a veces como hermanos no, pero digamos pero esto lo percibe. Si somos espirituales, le debemos los niveles espirituales, pero somos carnales, vamos a ver la carnalidad de la persona, porque eso es lo que ve una ceguera. Y hay muchas cegueras en la Biblia, porque era como un pecado en la Biblia el cegamiento, que los ojos no vieran. Y Cristo hizo muchas veces en la Biblia, liberó a muchos ciegos, porque no veían todo lo de abajo. Igual fue así con la mujer, que era un pecado que la mujer no consiguiera, no tuviera hijos, y el Señor libró a muchas mujeres. Pero son espejos, hermanos, que el Señor nos deja en la Biblia. Y para nosotros enterarnos de todo esto, tenemos que tener la práctica, el leer la palabra. Porque leer la palabra no sabe cuándo el Señor va a hacer saltar esas palabras, va a hacer saltar, y viene la revelación. Y por medio de una revelación en ese momento, nosotros podemos ser liberados. Entonces, el Señor nos deja la Biblia para que la escudriñemos, pero el apóstol siempre nos ha dicho, la Biblia hay que leerla con lupa, hay que sacarle todos los puntos y las comas, porque si la leemos por leerlas, no, tenemos que escudriñarla bien.
Dice que sean abiertos nuestros ojos y reconocer que estamos fallando. Entonces, cuando nuestros ojos van a ser abiertos, vamos a reconocer, hermanos, y ese es el año del reconocimiento. El año de la revelación fue el 2000, yo lo ponía ya un toquecito, 16. el 2017, creo. El 17. El 2017 fue el año de la revelación. Y yo lo veía como, ahorita se los van a ver ustedes ahí, como por dentro es el ojo, ¿verdad? El ojo. Está pasando. Es que lo tiene ahí. Para que lo vean. Y bien dice la palabra que el ojo es la ventana de nuestra alma. Entonces, como está nuestro ojo, así está nuestra alma. Entonces, examinémonos y pidámosle al Señor que nos permita que nuestro ojo sea un ojo espiritual, no un ojo físico. Pastora, si bien al apóstol Pablo, antes de que fuera apóstol, él perseguía a los cristianos. Y en un momento de la vida de él, el Señor lo dejó ciego. Y después de esa ceguera, ¿qué comenzó a ver él? Realmente la espiritualidad que había en las personas. Y el Señor comenzó a hablar y a darle las cartas para escribir los versículos de la Biblia que le dio. Pero tuvo que estar ciego primero para poder tener la revelación de parte de Dios y poder escribir los libros que él escribió. Sí, amén. Ese ejemplo también lo traía él por ahí bien. Y dice que a él se le salían escamas de los ojos. Entonces, mírese el nivel de que a veces nuestra condición puede estar, hermanos, y a veces nosotros podemos estar así en la iglesia, que aunque vengamos a la iglesia podemos estar así espiritualmente ciegos, porque no vemos lo espiritual, no nos atrae la presencia de Dios, no nos atrae la palabra. Y yo ahora viendo esas películas que se veían tantas cosas, verá cómo se persigue, cómo perseguían a los cristianos, hermanos, pero literalmente eso no se ha dejado de ser. Esa persecución no ha dejado de ser, porque el enemigo anda persiguiendo. Y yo estaba tan impactada, ¿verdad? Porque yo tengo mucho tiempo de que no veo esas películas, esta vez vi dos así por un ratito. Y cuando yo veía que ahí eso estaba Pablo, cuando Pablo lo mataron, que lo mataron con las patas por arriba y toda la cosa rara, cómo los tiraban a ellos a los leones. Ay, era pedazos de manos por un lado, todo. Y que uno fuera, ¿verdad? Que no lloraran ahí en esas películas. Pero si antes pasaba, ahora espiritualmente igual, hay mucha persecución. Y el enemigo está persiguiendo a los cristianos para sacarlos de las iglesias, para que no quieran nada con las cosas de Dios. Porque, hermanos, es increíble. Vea, ese fue el año de la revelación. Ahorita lo vuelvo a poner, pero vean cómo el Señor abre los ojos. Y que hay por dentro de los ojos, hermanos, hay una escalera. Entonces, eso nos quiere decir que tiene que estar nuestros ojos abiertos para irnos con el Señor, porque con los ojos cerrados no vamos a ver las cosas de arriba, solo vamos a ver lo de aquí abajo, no vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, y eso cuando mi esposo hablaba el domingo que tenemos que irnos con las vestiduras limpias, no es que tenemos que limpiar lo que andamos. Esas vestiduras limpias, ¿qué es, hermanos? En nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón limpio delante del Señor. Tenemos que tener pensamientos limpios delante del Señor. Eso es lo que nos habla las vestiduras limpias. Las vestiduras sin manchas y sin arrugas. Ahí si quieren los deja ahí, ¿no? Para que los... Ese fue el año 2017, fue el año de la revelación. Todas estas proclamas, hermanos, ya pasaron, pero siempre están vigentes. Siempre están vigentes, siempre está vigente el reposo, siempre está vigente la reivindicación, todas, porque aún el Señor está abriendo los ojos. Y el enemigo no quiere, que nosotros percibamos lo espiritual, porque él lo que quiere es que nosotros seamos de abajo. ¿Y para qué, hermanos? Para que nosotros no nos vayamos con el Señor.
estamos con las apariencias, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos aparentar los que no son, porque dice que la apariencia da tiempo, tenemos que autoexaminarnos, pero dice que si nosotros tenemos alguna apariencia de algo, no vamos a dar fruto. Entonces ahí es donde el Señor empieza a hablarnos y nosotros tenemos que empezar a actuar para que den frutos al don, para que den frutos, porque estudiando aquí este tema, hasta esto nos decía que si nosotros hablamos en lenguas también podemos tener una condición, una apariencia de nuestras lenguas. Lo hacemos por don, no lo hacemos porque el Señor nos está hablando. Entonces ahí aún estamos aparentando lo que el Señor quiere que haga. Eso que nos hablaba Pita, que yo lo traía, es en Hechos 9:8. Ahí para la que tenga gusto de estudiar, dice que ahí Dios llamaba a Saulo, que lo cambió al nombre Pablo. Entonces ahí fue donde el Señor le abrió sus ojos y él empezó a ver, y ahí fue donde el Señor empezó a hablarle, ¿verdad? Le enseñó a hacer la obra del Espíritu. Y lo convirtieron, le dio el maná, fue guiado por el Señor y empezó él a reconocer lo del Señor. Entonces ahí el Señor empezó a darle las palabras. Entonces, como para ir avanzando, porque me quedan 15, quiero hacer algo ahí para preguntar. Y yo traía varios de no ser no tener apariencias. Y en este tema yo ponía que cuando uno está orando y ve a una persona muy metida, dice que uno va y ora por esa persona. Uno la ve bien metida, la ve llorando y dice que no, que uno no tiene que ir a orar por esa persona, más bien uno tiene que dejarla porque a veces el Espíritu lo está tocando. Dice que nuestro diario vivir tiene que ser la oración, yo eso lo decía ahora, es un constante en estar orando con el Señor. Yo les decía ahora que nuestros ojos son una ventana de nuestra alma. No sé si ustedes han experimentado eso, hablar de una persona y que hace viendo a los ojos y le quita rápido la mirada. Entonces ahí uno empieza a discernir cosas. Ahora, si les gusta, me leen primera Samuel 14:27. Ya con esa vamos terminando. Me dicen amén, perdón. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Amén. Sabemos que en el año de la revelación, la miel, la revelación, nos hablaba mucho de la miel, que nos habla de la revelación. Entonces, a veces nosotros, lo que comamos, yo ponía aquí, porque Dios me lo inquietó, dice, los ojos tienen relación con nuestra boca. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros ojos miran lo espiritual o no miran lo espiritual, pero miran. Y nuestra boca confiesa. O sea, lo que nosotros miramos, eso hablamos. Porque no vamos a decir algo que no vemos, ¿no? O algunos sí lo hacen, pero no. Entonces dice que nuestros ojos tienen relación con nuestra boca. Dice que la mano la llevó a su boca y le dio un panal de miel, le dio comida. Y pasó que sus ojos fueron abiertos, como leía Gaby. Le pusieron colillo en sus ojos. Nivel espiritual, comunicación entre la boca y los ojos, lo que comemos. Amén, hermanos. Entonces, Dios me inquietaba cuando daba este tema de hacer como un acto profético. A mí me gustan los actos, ¿verdad? Solamente si el Señor se lo pone a uno. Y cuando estaba en este versículo que dice que el Señor le llevó a su boca miel, le dio de comer. Cuando esa persona lo ministró con Santa Cena. Pero el pan, sabemos que la palabra,
y la miel es la revelación. Entonces que nosotros en esta noche le pidamos al Señor que permita que nuestros ojos sean abiertos para, hermanos, para ver solo lo espiritual, para estar preparados para la venida del Señor, que eso es nuestra meta, que a eso es lo que venimos a la iglesia, venimos a prepararnos, estar listos para que el Señor venga. Yo no sé cuántos de ustedes no creen que el Señor viene, o cuántos tienen por saltarse a su promesa, pero dice que el Señor lo que prometió lo va a cumplir. No sabemos cuánto va a pasar, pero no sabemos también cuántos vamos a estar nosotros en esta tierra. Más ahorita, hermanos, si ustedes, no sé si ustedes perciben o si ustedes ven las enfermedades tan raras, pero raras que están saliendo. Entonces nosotros tenemos que estar con nuestros ojos abiertos para discernir, para discernir que el enemigo no gane ventaja con nosotros, porque si nosotros tenemos los ojos cerraditos, estamos indefensos, que el enemigo destruye, que el enemigo venga y toque nuestras finanzas, incluso venga y toque nuestros hijos, hermanos, porque nosotras como mujeres, clamándole al Señor, se lo digo así, que el Señor puede revelar aún la condición de nuestros hijos, cómo están ellos, qué necesitan ellos, por dónde van, hermanos, porque el enemigo agarra el más indefenso, y nosotros podemos estar ahí preparándonos, pero cómo están ellos. Y recuerden que el Señor nos va a pedir cuentas de ellos, qué hicimos con ellos, y como le dijeron acá, levanta al muchacho, téngalo en su mano. Entonces nosotros como mujeres siempre tenemos que tener las manos para abrazar a nuestros hijos, que sabemos que tal vez tengamos de un hogar donde no fuimos abrazadas. Yo vengo de un hogar, hermanas, donde en mi vida me dieron un beso, pero uno cuando viene al Señor, todas esas cosas las deja, y cuando uno se ministra, todas esas cosas las deja. La palabra empieza a darle vida a uno, la palabra entra por nuestro oído y tiene que calar en todo nuestro cuerpo. Cuando tomamos la Santa Cena, entre nosotros nos limpiamos la genética pecaminosa y aceptamos la genética divina. Entonces, si tenemos la genética divina, tenemos que mirar nuestra condición para ayudarles a los nuestros. Entonces, que el Señor, hermanos, pues digan a mis hermanas que pasen, yo les traigo una galletita con miel para que cada uno pase y tome su galletita con miel, y decirle al Señor que cuando ustedes estén, hermanos, sabemos que es algo simbólico, pero que sea como la Santa Cena, que cuando usted lo come, que el Señor le permita discernir qué necesitamos cortar, qué necesitamos ministrar, hermanos. Necesitamos ser obedientes, necesitamos ministrarlo, necesitamos que cuando el Señor venga, nos diga que somos agradables a Él. Amén, hermano. Entonces ahí el que gusta pasar puede pasar y toma la galletita con miel y decirle al Señor que nos revele cómo está nuestra condición para que el Señor obre en nosotros. Miel es revelación. Por medio de la miel se abren los ojos. Aún los ojos espirituales se pueden abrir por medio de la miel. Aún, hermanos, se quieren quedar adelante, quieren adelantar, empezar a renunciar y que el Señor les revele. En el nombre de Jesús. Se revele y decirle al Señor que nos permita, Señor, mirar con tus ojos, Señor, y aún, Señor, si tenemos ojos, Señor, que miramos, Señor, lo que no debemos mirar, Señor, que hoy, Señor, tú vengas, Señor, por medio, Señor, de esta miel, tú nos reveles nuestra condición, tú reveles nuestra condición espiritual, Señor, porque queremos ser agradables a ti, Señor. Queremos que tú nos cuentes gratos, Padre, cuando tú vengas, Papá Celestial. Hoy, Señor, yo vengo y presento mi vida, Señor, así como tú me has hablado, Señor, que tú has, Señor, dado con el brillo en mis ojos.
Y así debemos ser nosotros. Pero debemos renunciar a toda ceguera espiritual, a todo lo que nos ha contaminado este mundo, porque sabemos que no somos de aquí, estamos de paso en esta tierra. Estamos aquí venciendo toda nuestra carne, todo, porque queremos agradarte a ti, Señor. Queremos obrar por ti, amado Señor. Hoy, Espíritu Santo, ven y convence de pecado que sabemos que eres tú, Señor. Ven, Señor, y desarraiga de lo más profundo, Señor, de nuestro ser, Señor, aún complejo, Señor, aún, Señor, en el momento, Señor, que estuvimos en el vientre de nuestra madre, Señor, si fue trastocado, Señor, por algún pensamiento que nuestra mamá nos dijo, Señor, hoy ven y corta, Señor, porque tenemos que bendecir, Señor, tu genética, Señor, divina, Señor. Ven y traslada, Padre, tu pueblo, Señor, la genética divina, Señor, la genética que viene de ti, Señor. Hoy, amado Señor, corta, Padre, en cada uno de los que están aquí, Señor. Y abra, Señor, el entendimiento, Señor. Abra, Señor, Padre, con nuestra rúa canta, Baba, oh Espíritu Santo, sabemos que está aquí. Oh, Baba, mira, Santo. Oh, amado Señor, abra los ojos. Ahí donde tú estás, dile, Señor, abre mis ojos, Señor, queremos ver. Queremos beber de tu agua viva, Señor, la que refresca mi entendimiento, la que refresca mis oídos, mi hablar y todo. Queremos verte, Señor, queremos escucharte, Rabbi. Padre, quita toda apariencia, Señor. Quita toda apariencia, Señor, porque delante de ti no podemos aparentar lo que no somos, Señor. Delante de ti, Señor, somos creación e imagen tuya, Señor. Tú nos has creado a tu imagen, Señor. Tú nos has creado a tu imagen, Abre mis oh, ojos, sí, abre mis abre ojos, nuestros ojos. que se abran los ojos. Queremos ver, Señor, más allá, Señor. Queremos ver tus promesas, Señor. Queremos ver tus promesas. Oh, Santo, Santo. Oh, sí, Señor, porque si tú abres nuestros ojos, Señor, tú